El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos cuáles son las recomendaciones que debemos seguir si tenemos una perrita en estado gestante. Y, pues, ¿les gustan los gatitos? ¿Tienen gatos en casa? El día de hoy también presentaremos cuáles son los tips de salud para tener a estos meninos como reyes. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 con el hashtag Clínica de Animales para conocer sus opiniones. Y para comenzar este programa conoceremos la historia de Frida, una perrita que se encuentra en estado gestante. Díganme, ¿ustedes conocen los cuidados que debemos tener con nuestros animales de compañía durante esta etapa? Pues bueno, vamos a conocer más aquí en Clínica de Animales. Frida es una perra muy tranquila, pero también de tranquila también es un poco tímida, le da miedo cualquier cosa, ruido. El ambiente es agradable, ella se pasea por toda la casa, empieza a ver las cosas, o se sube en la cama y ahí está bastante tiempo y después me busca o está atrás de mí para que le dé de comer. Es parte de la familia porque ya está también en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades. Todo lo que hacemos también la consideramos y también por si se siente mal, también la llevamos al veterinario, le compramos también a lo mejor darle un buen trato, también por ejemplo darle un buen alimento, darle también afecto, porque también los seres vivos necesitan afecto. Viene a una revisión. Aquí con Frida tenemos el caso de que no sabían si estaba gestante o no. Nos la trajeron como a los 40 días para una revisión, entonces ahí les comentamos que posiblemente venía gestante, que era necesario tomarle un ultrasonido. Le sacaron una radiografía y sí, ahí se veía que realmente tenía un cachorro. Tomó el ultrasonido y ahí nos dimos cuenta de la gestación de Frida, donde no se había hecho anteriormente, por lo mismo de que no sabían de la gestación, no se le había dado ningún alimento especial, algún cuidado especial. Bueno, al principio yo pensé que no estaba embarazada, porque no se lo notaba y andaba así como si nada en la casa. Cuando se les comentó que sí estaba gestante, que era un cachorro, que era necesario estarla revisando o monitoreando constantemente para saber que llegara a un parto normal. A pasar los días, y bueno, ya 2 días que dé a luz, se empezó a notar mucho en su vientre y todo. Y comía muy despacio, se agitaba bastante, respiraba muy lento. Ya no caminaba ni corría como antes. Hace unos 3-4 días nos la trajeron, tomamos la placa para ver si podía ser un parto normal o iba a ser necesario la intervención quirúrgica. Y ahí nos dimos cuenta que era necesario la cirugía. Se les comentó que en cuanto vieran algún síntoma de parto, inmediatamente nos llamaran para intervenirla. Bueno, ya sabemos que vamos a proceder a meter a Frida a cesárea. Ya checamos la placa donde ella va a tener problemas al parto. El tamaño del cráneo pues es más grande que el tamaño de la pelvis. Entonces, para evitar complicaciones, se va a proceder la cesárea. Ya ahorita ella ya trae síntomas de parto, lo que es temperatura baja, secreción láctea, secreción de líquido a nivel vulvar. Así que es necesario realizar la cesárea para que todo salga bien, evitar problemas en el parto tanto con el cachorro como con Frida. Así que Frida se va a quedar y posteriormente en unas 4 horas, posiblemente si todo sale bien, se te entregaría a Frida junto con su bebé, porque ya sabemos que solamente trae un cachorrito. Entonces se queda Frida con nosotros. Vente, Frida, ven, nena. Es la primera vez que he tenido una perra que le van a hacer cesárea.
Y sí me preocupa, porque no, ahora sí es la primera vez de mis perros que le van a hacer cesárea, entonces no sé cómo tratarla, a ver qué me pueden recomendar los veterinarios, los procedimientos que se llevan para el bien de la perra y para el bien del cachorro. Ahorita ya se va a relajar Frida para prepararla para la cirugía. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales y seguimos conociendo más acerca de la historia de Frida, esta perrita que se encuentra en estado gestante. Y de verdad, amigos, siempre lo diremos, por favor, esterilicen a sus animales de compañía. Esto le trae muchísimos beneficios de salud y en muchos niveles. Pero ahorita vamos a ver cómo evoluciona este caso. Mientras tanto, quiero presentarles a la doctora Tamara Iturbe, porque también vamos a platicar de los felinos, de los gatitos, de aquellos que tienen estos peludos en casa y que es muy importante también su salud, ¿no es así, mi estimada doctora? Por supuesto que sí. Cuéntenos, por favor, qué estamos haciendo el día de hoy aquí en el Gatario del Huerto Roma Verde. Estamos haciendo medicina de población. Vamos a hacer medicina preventiva en todos los gatitos que están aquí. Eso consiste en vacuna triple que protege contra calicivirus, herpesvirus y panleucopenia. Vacuna contra la rabia, muy importante, dado que la norma indica que todos los perros y gatos de nuestro país deben de estar vacunados. Y también vamos a desparasitar. Eso es muy importante porque a veces en los gatos pensamos que son libres y así deben de ser, ¿no? Ya, digamos, si somos dueños responsables de perros, también de gatos, por favor, vacúnenlos, esterilícenlos, ¿verdad? Muy importante, y llévenlos con regularidad al médico veterinario. Doctora Tamara, vamos a hacer rápidamente un corte y vamos a regresar a conocer más acerca de cuáles son los puntos que debemos revisar en la salud de nuestros felinos y, por supuesto, a saber más de la salud de Frida y demás mascotas aquí en Clínica de Animales. Vamos a un corte, volvemos. Respecto a, porque va a tener cachorros, entonces va a ver si se va a hacer cesárea o va a ser de forma natural. Tomamos la placa para ver si podía ser un parto normal o iba a ser necesario la intervención quirúrgica. Y ahí nos dimos cuenta que era necesario la cirugía. Lo que más me preocupa es la vida de la perra y también del cachorro. Seguimos con más, amigos, en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 con el hashtag Clínica de Animales. Y seguimos realizando esta medicina preventiva en los gatitos. Doctora, ¿por qué es tan importante que los vacunemos, que los desparasitemos, que les chequemos? ¿Qué más, doctora? Cuéntanos. Bueno, el principio de realizar unas revisiones anuales de bienestar en todos los gatos tiene la finalidad de detectar enfermedades de forma temprana antes de que los casos estén verdaderamente complicados, porque son más fáciles de tratar en ese momento. Y también prevenir otras condiciones, por ejemplo, obesidad y sobrepeso, que pueden después llevarnos a otro tipo de enfermedades. Dentro de las revisiones de bienestar, pues también tenemos que vacunar y desparasitar para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas importantes para los gatos, y también es importante vacunar contra enfermedades que son muy contagiosas, como herpesvirus y calicivirus, que causan problemas de vías aéreas altas y que se caracterizan por estornudos, secreción nasal, secreción ocular, etc. Perfecto, para que lo tomen en cuenta si es que ustedes tienen un gatuno, un gatito ahí en su casa. Y por favor, siempre vacúnenlos y esterilícenlos. Gracias, doctora. No, ¿de qué?
Ahora vamos a regresar con el caso de Frida, ya que pues los doctores han notado ciertas complicaciones y ya de por sí tiene que ser una cesárea para lograr el nacimiento de este cachorro. Vamos a ver cómo le va a Frida aquí en Clínica de Animales. Vamos a rasurar a Frida toda lo que es todo el abdomen. Es necesario mantener esta área completamente limpia de pelo. Vamos a iniciar la cirugía. Se inicia con una incisión en la línea media. De aquí nos vamos en busca del útero. Esto que salió primero son los intestinos. Normalmente ya por la presión que está ejerciendo el útero hacia esa zona, ¿no? Es un cachorro grande, es un cachorro que tiene un poquito complicado. Además, ya estamos un poquito pasados de días. Bastantes adherencias por la cirugía anterior. Puede venir un poco deprimido el cachorro, ¿no? El cachorro lo vamos a sacar de su bolsita. Y vamos a hacer el corte Su cordón umbilical. del cordón umbilical. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a sacar flemitas. ¿Sí? Estamos estimulando sus vías respiratorias. Ajá, que es lo mismo que haría la mamá cuando nacen con la lengua. Ajá. Es igual que los niños, no se pasa a la incubadora hasta que no llore el bebé. Ajá. Vemos que nos tarda un poquito en respirar, entonces yo creo que sí vamos a meter un poco de estimulante. Ajá. Para que su respiración sea mucho más rápida. Sí. El piquetito se va a poner directamente en el músculo y una gotita sublingual. Okay. Con esto vamos a estimular vías aéreas. Estamos muy consternados ya que a pesar de que terminó la cirugía, ahora la salud del cachorro se encuentra comprometida, ya que este no está respondiendo. Vamos a ver más aquí en Clínica de Animales. Al entrar a la cirugía con Frida nos damos cuenta que ella anteriormente ya traía una cirugía que no nos había comentado el dueño. A veces nos traen un poco de complicaciones. Al ingresarla, pues sí, tuvimos un poco de problemas porque ya traía adherencias Frida. Las adherencias aquí precisamente a la hora de hacer incisiones en el útero, no hay una buena cicatrización y empiezan a adherirse partes de intestino, el epiplón, vejiga, a la zona, al útero, ¿sí? En la zona donde se hizo la incisión. Entonces empieza a haber todo ese problema de que todo está junto, todo está adherido. Entonces para nosotros siempre sacar el útero vamos a tener mayores problemas con estas adherencias, trabajamos un poquito más, entonces necesitamos mayor cantidad de anestesia y mayor monitoreo de la hembra. Sacamos al cachorro, Frida por el momento está muy bien, pero con el cachorro sí tenemos ahorita complicaciones de respiración. Él continúa en la incubadora. Estamos un poco preocupados por el cachorro porque su respiración no es normal. Ya se le metió un poco de oxígeno. Parece que tenemos buenos pronósticos, pero necesitamos esperar. Pues estaba un poco nervioso y todo, pero se me quitó cuando me hablaron por teléfono de que todo había salido bien y que el cachorro está vivo y que también la perra está sana, igual que el cachorro, entonces estoy muy contento. Les tenemos buenas noticias de Frida, su cachorrito. Cuando nació el cachorro tenía problemas para respirar, pero afortunadamente todo estuvo bien.
Se le recomendó mucho al dueño de Frida que estuviera al pendiente de que este bebé estuviera comiendo. Necesitamos siempre con todos los cachorros tener una temperatura ideal, ¿sí? Y más en esta época de frío. Si ellos empiezan a tener hipotermias, pues lamentablemente llegan a fallecer. Así que es muy importante la temperatura, mantener una temperatura ideal para la sobrevivencia del cachorro. Y claro que también lo más importante es que empiece a comer el bebé. Ahorita ya se fue comiendo el bebé, que es lo más importante. Pues sí, hay que tener mucho cuidado en la cuestión de la vida de los animales. Si uno les gusta, tienen que ser responsables. Las medidas de prevención o de cuidado que se necesitan para tener un buen cuidado hacia los perros, porque todos esos animales tienen, se podría decir que sentimientos o sienten, entonces también es muy delicado, porque ahora sí es el cuidado del bienestar de los animales. Espero que todo esté bien con Frida. Bueno, Frida ya está perfectamente bien. Ya nada más esperar que con el cachorro no tengamos ningún contratiempo y se vayan a casa felizmente. Luego de estos momentos de estrés, afortunadamente el cachorro logró responder a los tratamientos que le estuvieron aplicando los doctores. Ahora se irá a casa, obviamente con mucha supervisión y cuidados especiales, ya que esta etapa de la gestación de Frida tuvo algunos percances. Por favor, siempre diremos, lo mejor es esterilizar a sus hembras, a sus machos, y en caso de que se lleguen a cruzar, como nos platicaban los doctores, tomen la medida del tiempo a partir de la primera monta. Pero en verdad, se los decimos una y otra vez, siempre es mejor que esterilicen a sus animales de compañía para evitar que tengan este tipo de complicaciones. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta la próxima.